El sol apenas comenzaba a despuntar cuando Diego, un niño de solo 12 años, cruzó los portones de su nueva escuela. El cielo aún conservaba tonos suaves de gris y rosa, pintando un amanecer que parecía presagiar algo especial. Su mochila, repleta de cuadernos nuevos y esperanzas aún más nuevas, colgaba de su hombro con un peso que iba más allá de los libros. Diego era un niño afrobrasileño, con una cabellera exuberante de rizos perfectamente trenzados, adornados con pequeñas cuentas de colores que brillaban con cada movimiento. Su piel, de un tono profundo y radiante, reflejaba la herencia de generaciones de resistencia y orgullo. Cada trenza contaba una historia, cada cuenta era un testimonio de su identidad. Los portones de la escuela chirriaron suavemente cuando Diego los empujó, como si también ellos sintieran la tensión del momento. El patio estaba casi vacío, apenas algunos profesores y personal administrativo se movían con la rutina de siempre. Sus pasos resonaban en el silencio de la mañana, cada pisada era un eco de incertidumbre y esperanza. Recordaba perfectamente las palabras de su madre la noche anterior: Diego, tus trenzas son más que cabello. Son nuestra historia, nuestra cultura. Llévelas con orgullo. Y él así lo hacía. Cada trenza era un hilo que lo conectaba con sus raíces, con la fuerza de sus ancestros. El edificio escolar se alzaba imponente, con sus muros blancos y ventanas que parecían observar a cada estudiante con una mirada impasible. Los corredores, aún vacíos, susurraban historias de otros niños que habían caminado esos mismos pasos. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su primer día en esta nueva escuela representaba más que un simple cambio de institución. Era un nuevo capítulo, una oportunidad de comenzar de nuevo, de ser el mismo sin miedo. Sus padres lo habían preparado para enfrentar los desafíos, le habían enseñado que su valor no dependía de la opinión de los demás. Los primeros estudiantes comenzaron a llegar. Miradas de reojo, murmullos contenidos, silencios incómodos. Diego sentía cada mirada como un peso, cada susurro como una pequeña punzada de incomodidad. Pero mantenía la cabeza en alto, recordando las palabras de su padre: la dignidad no se negocia, se mantiene. Su uniforme estaba impecable. Camisa blanca planchada, pantalón azul marino, zapatos lustrados. Cada detalle había sido cuidadosamente preparado para causar una buena primera impresión. Pero Diego sabía que más allá de la apariencia externa, lo que importaba era su esencia. El pasillo se fue llenando gradualmente. Risas, conversaciones, el típico bullicio de la mañana escolar. Y en medio de todo ese ruido, Diego se sentía extrañamente silencioso, como si estuviera en una burbuja invisible. Un grupo de compañeros pasó a su lado. Las miradas se cruzaron por un instante. Diego intentó sonreír, un gesto de apertura, de buena voluntad. Pero las miradas se desviaron rápidamente, como si su presencia fuera incómoda, casi molesta. En ese momento, Diego comprendió que su batalla no sería fácil. No se trataba solo de adaptarse a una nueva escuela, sino de enfrentar prejuicios profundamente arraigados. Sus trenzas, su color de piel, su identidad misma parecían ser un desafío para algunos. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. Cada paso que daba era un acto de resistencia, cada respiración una declaración de existencia. Diego sabía que su historia apenas comenzaba, y estaba decidido a escribirla con valentía. El timbre sonó, anunciando el inicio de las clases. Un nuevo día comenzaba, lleno de posibilidades y desafíos. Y Diego, con sus trenzas brillantes y su corazón valiente, estaba listo para enfrentarlo. El aula de séptimo grado era un espacio rectangular, con paredes color crema que parecían haber absorbido décadas de historias y silencios. Las ventanas, grandes y amplias, dejaban entrar una luz tenue que dibujaba sombras sutiles sobre los pupitres de madera gastada. En la pared del fondo, un mapa del mundo colgaba ligeramente torcido, como si también él guardara secretos. Diego se sentó en la tercera fila, cerca de la ventana. A su lado, un niño delgado con cabello rizado y una sonrisa nerviosa lo observaba con curiosidad. Era Lucas, quien se convertiría pronto en su primer amigo en esta nueva escuela. «Hola», susurró Lucas, rompiendo el hielo. «Soy Lucas Oliveira. Es tu primer día, ¿verdad?» Diego asintió, agradecido por el gesto amable. Su mirada recorrió el aula, deteniéndose en cada rincón, cada detalle. Los carteles de la pared hablaban de diversidad, ironía que no pasó desapercibida para él. Frases como «todos somos iguales» decoraban el espacio, contrastando con la realidad que Diego ya había experimentado esa mañana.
El profesor Francisco Silva era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una expresión que oscilaba entre la severidad y el cansancio. Sus ojos, pequeños y penetrantes, parecían analizar cada movimiento de los estudiantes. Vestía siempre un traje gris, impecable, que reflejaba su personalidad rígida. A diferencia de otros profesores, Francisco tenía una reputación de ser estricto y poco comprensivo. Los estudiantes lo respetaban más por miedo que por admiración. Su método de enseñanza era tradicional, casi anticuado, sin espacio para la creatividad o la expresión individual. La madre de Diego, Mariana Santos, era una abogada afrobrasileña reconocida por su trabajo en derechos humanos. Alta, elegante, con un cabello natural que la hacía parecer una reina africana, ella había preparado a Diego para enfrentar los desafíos del racismo desde pequeño. Sus conversaciones nocturnas siempre incluían lecciones de autoestima y orgullo cultural. Recuerda, hijo, le decía frecuentemente, tu valor no depende de lo que otros piensen. Eres hermoso, inteligente y mereces respeto. El padre de Diego, Roberto Santos, era profesor de historia en la universidad. Un hombre de voz suave pero convicciones firmes, había dedicado su vida académica a estudiar y enseñar sobre la historia de la resistencia negra en Brasil. Sus libros, llenos de historias de lucha y superación, habían sido la primera biblioteca de Diego. En el aula, Diego notaba las miradas. Algunas curiosas, otras claramente incómodas. Un grupo de niñas en la primera fila cuchicheaba, mirándolo de reojo. Un niño en la última fila lo observaba con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que parecía ser rechazo. Rafael, otro compañero sentado cerca, parecía ser diferente. Un niño de piel clara, pero con una sensibilidad que trascendía los límites raciales. Había algo en sus ojos que mostraba comprensión, una empatía que iba más allá de lo superficial. La escuela, ubicada en un barrio de clase media de Sao Paulo, era un microcosmos de la sociedad brasileña. Reflejaba las tensiones raciales, los prejuicios sutiles, pero también las esperanzas de cambio. Cada rincón contaba una historia, cada pasillo guardaba secretos de encuentros y desencuentros. El timbre de cambio de clase sonó, un sonido metálico que interrumpió los pensamientos de Diego. Los estudiantes comenzaron a moverse, sus risas y conversaciones llenando el espacio que antes había estado ocupado por un silencio tenso. Diego respiró profundamente. Sabía que este era solo el comienzo. Su viaje apenas comenzaba, y estaba decidido a escribir su propia historia. El ambiente escolar se tornó más tenso conforme los días pasaban. Diego comenzaba a sentir el peso de las miradas y los comentarios sutiles que flotaban en el aire como una niebla espesa e incómoda. No eran gritos directos ni agresiones abiertas, sino ese tipo de microagresiones que erosionan la autoestima poco a poco. Durante la clase de historia, el profesor Francisco pidió que los estudiantes presentaran un trabajo sobre las raíces culturales de sus familias. Para Diego, aquello representaba una oportunidad de oro. Preparó meticulosamente su presentación, reuniendo fotos antiguas, documentos familiares y historias que su padre le había contado sobre sus ancestros. Cuando llegó su turno, Diego se paró frente a la clase con las manos ligeramente temblorosas. Su presentación era un tributo a la resistencia de su familia, un recorrido por generaciones de afrobrasileños que habían luchado contra la discriminación. Habló sobre sus abuelos, sobre los desafíos que habían enfrentado, sobre la importancia de mantener viva la memoria cultural. El profesor Francisco lo miraba con una expresión indescifrable. Sus ojos parecían atravesar a Diego, como si su presentación fuera más una molestia que un motivo de orgullo. Cuando Diego terminó, el silencio fue ensordecedor. Muy bien, Diego, dijo Francisco con un tono que distaba de ser genuinamente positivo. Interesante, aunque tal vez demasiado extenso. Los compañeros miraban ora a Diego, ora al profesor. Algunos con curiosidad, otros con una incomodidad evidente. Lucas, sentado cerca, le dedicó una sonrisa de apoyo que reconfortó a Diego. Fue entonces cuando Rafael, su compañero más sensible, levantó la mano. Profesor, la presentación de Diego fue muy importante. Nos muestra una parte de la historia que muchas veces se silencia. Francisco frunció el ceño. La historia se cuenta con documentos oficiales, no con historias familiares, respondió secamente. El comentario cayó como un balde de agua fría. Diego sintió que algo se quebraba dentro de él. No era solo un comentario, era la invalidación de su propia existencia, de la historia de su familia. Durante el recreo, los grupos se formaban naturalmente. Diego observaba desde lejos,
sintiendo que era un extraño en su propia escuela. Lucas y Rafael se acercaron, formando una pequeña isla de solidaridad. No le hagas caso, le dijo Lucas. El profesor Francisco es así con todos. Pero Diego sabía que no era verdad. No era lo mismo para todos. Cada mirada, cada comentario, cada silencio le recordaba que su experiencia era diferente. Un grupo de niñas pasó cerca, cuchicheando. Mira sus trenzas, escuchó Diego. ¿No sería más fácil tener un corte normal? La frase, dicha en voz baja pero lo suficientemente alta para ser escuchada, fue como un golpe. Las trenzas de Diego, que para él representaban orgullo y conexión con sus raíces, se convertían en un elemento de burla y discriminación. Cada cuenta, cada trenza, era más que un estilo de cabello. Era una declaración de identidad. Cuando regresó a casa ese día, su madre notó inmediatamente que algo no estaba bien. ¿Qué sucede, mi amor?, preguntó Mariana, con ese tono que combinaba ternura y fortaleza. Diego no quería preocuparla. Pero también sabía que no podía guardar todo para sí mismo. La conversación que vendría sería el inicio de algo más grande, un camino de resistencia y esperanza. La conversación con sus padres aquella noche fue un punto de inflexión para Diego. Sentados alrededor de la mesa, con la luz cálida de la cocina iluminando sus rostros, Mariana y Roberto escucharon cada detalle de lo sucedido en la escuela. No podemos permitir que esto continúe, declaró Mariana, su voz firme pero controlada. Roberto asintió, su mirada profunda reflejando años de lucha contra la discriminación. Lucas y Rafael se convirtieron en los aliados más importantes de Diego. Durante los recreos, formaban un pequeño grupo de apoyo, compartiendo experiencias y estrategias para enfrentar la discriminación. Rafael, con su sensibilidad única, comenzó a investigar sobre derechos estudiantiles y leyes contra la discriminación. Tenemos que documentar todo, explicaba Rafael a Diego. Cada comentario, cada mirada. La documentación es nuestra mejor arma. Mariana, aprovechando su experiencia como abogada, comenzó a asesorar a Diego. Le enseñó técnicas de comunicación asertiva, formas de responder al racismo sin caer en la provocación. Tu dignidad es tu mayor fortaleza, le decía. Las trenzas de Diego se convirtieron en un símbolo de resistencia. Cada día las adornaba con más cuentas, cada trenza era una declaración de orgullo. Los compañeros que antes cuchicheaban ahora lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. En casa, los padres de Diego organizaron reuniones con otros padres y activistas. Comenzaron a crear una red de apoyo, compartiendo experiencias y estrategias para combatir el racismo en las escuelas. Lucas aportaba su energía y optimismo. No estás solo, le decía a Diego. Juntos podemos cambiar las cosas. Su amistad se fortalecía con cada desafío, cada momento difícil los unía más. El profesor Francisco seguía siendo un obstáculo constante. Sus comentarios sutiles, sus miradas despectivas, eran una prueba diaria para Diego. Pero cada día Diego se sentía más fuerte, más seguro de sí mismo. En las clases de historia, Diego comenzó a hacer preguntas incómodas. Cuestionaba la narrativa oficial, pedía reconocimiento de la historia afrobrasileña. No era un desafío agresivo, sino una búsqueda genuina de justicia y reconocimiento. Rafael ayudaba recopilando información. Juntos investigaban la historia de resistencia negra en Brasil, preparando presentaciones que iban más allá de lo que el currículo escolar tradicional ofrecía. La madre de Diego organizó una charla en la escuela sobre diversidad e inclusión. Profesionales de diferentes áreas compartieron sus experiencias, mostrando que el talento no tiene color. Poco a poco, Diego comenzaba a transformar su dolor en poder. Cada mirada discriminatoria se convertía en una oportunidad para educar, cada comentario negativo en una posibilidad de crecimiento. Los directivos de la escuela comenzaron a notar el cambio. La presión de Mariana, los informes documentados por los estudiantes, las charlas de concientización comenzaban a surtir efecto. Diego comprendía que su lucha era más grande que él mismo. Era una lucha por representatividad, por reconocimiento, por dignidad. No se trata solo de mí, le decía a su padre. Se trata de todos los que han sido silenciados. El día llegó sin avisar, como suelen llegar los momentos que cambian la vida. La tensión en la escuela había crecido como un globo a punto de estallar, y Diego sentía que algo definitivo estaba por suceder. Durante la clase de historia, el profesor Francisco decidió hacer un comentario que sería el detonante de todo.
La historia la escriben los vencedores, dijo mirando directamente a Diego, y algunos parecen olvidar su lugar. Un silencio sepulcral cayó sobre el aula. Diego sintió que todo a su alrededor se desaceleraba. Los latidos de su corazón resonaban como tambores de guerra. Lucas y Rafael lo miraron, conteniendo la respiración. Fue entonces cuando Diego se levantó. No con rabia, no con agresividad, sino con una dignidad que parecía provenir de generaciones de resistencia. Profesor, comenzó, su voz firme pero controlada, la historia no la escriben solo los vencedores. La escriben también aquellos que se levantan, aquellos que resisten, aquellos que no permiten ser borrados. La clase entera contuvo la respiración. Francisco pareció desconcertado por la respuesta tan directa y articulada. Diego continuó. Habló sobre su familia, sobre los ancestros que habían luchado por dignidad. Compartió historias de resistencia, de superación, de orgullo. Cada palabra era un golpe de verdad, cada frase una declaración de existencia. Sus compañeros lo miraban asombrados. Algunos, que antes guardaban silencio, ahora asentían. Rafael sostenía unos documentos que había preparado, evidencias de los comentarios discriminatorios del profesor. Mariana, que había sido informada, llegó a la escuela. Su presencia era como un faro de luz, imponente y poderosa. Los directivos fueron convocados, y la reunión se convirtió en un momento histórico para la institución. Las pruebas eran contundentes. Comentarios racistas, discriminación sistemática, violación de derechos básicos. Diego no solo hablaba por sí mismo, sino por todos aquellos que habían sido silenciados. El profesor Francisco intentó defenderse, pero sus argumentos sonaban huecos frente a la claridad y la documentación presentada. Sus años de prejuicios quedaban expuestos como una herida abierta. Los directivos no tuvieron más remedio que tomar cartas en el asunto. La investigación formal comenzó inmediatamente. Diego se mantenía sereno, consciente de que su lucha iba más allá de un profesor o una escuela. Sus trenzas, símbolo de orgullo y resistencia, brillaban con una luz especial. Cada cuenta representaba una historia, cada trenza un acto de valentía. Lucas abrazó a Diego. Rafael sostenía los documentos como un trofeo de justicia. Mariana miraba a su hijo con un orgullo que trascendía cualquier palabra. No se trata de venganza, dijo Diego a los directivos, se trata de cambio, de educación, de respeto. La reunión se extendió por horas. Testimonios, evidencias, historias personales se entrelazaban como un tapiz de verdad. Diego era el protagonista, pero representaba a muchos más. Al final del día, algo había cambiado. No solo en la escuela, sino en cada persona que había sido testigo de aquella transformación. Diego comprendió que su lucha era más grande que él mismo. Era una lucha por la dignidad, por la representatividad, por el derecho a ser simplemente quien se es. 2 meses después, la escuela era un lugar completamente diferente. El proceso contra el profesor Francisco había concluido, resultando en su suspensión y la implementación de programas obligatorios de diversidad e inclusión. Diego caminaba por los pasillos con una confianza que irradiaba más allá de sus años. Sus trenzas, ahora más largas y adornadas con nuevas cuentas, eran un símbolo de resistencia y orgullo. La dirección de la escuela había implementado talleres mensuales sobre diversidad cultural, con Diego siendo invitado frecuentemente como orador especial. Sus compañeros lo miraban ahora con respeto, muchos reconociendo el valor de su valentía. Lucas y Rafael seguían siendo sus pilares. Su amistad, forjada en el fuego de la resistencia, se había vuelto inquebrantable. Juntos organizaban actividades culturales que celebraban la diversidad, transformando el ambiente escolar. Mariana y Roberto estaban inmensamente orgullosos. No solo por la lucha de su hijo, sino por cómo había transformado un momento de dolor en una oportunidad de crecimiento para todos. El consejo escolar había adoptado nuevas políticas. Charlas sobre racismo, talleres de concientización, programas que promovían el respeto y la comprensión entre estudiantes se convirtieron en parte fundamental del currículo. Diego comprendió que su lucha iba más allá de un conflicto personal. Representaba la voz de generaciones que habían sido silenciadas, la esperanza de un futuro más justo e inclusivo. Sus presentaciones en la escuela se convirtieron en momentos de reflexión. Compartía historias de resistencia, de orgullo cultural, inspirando a otros estudiantes a valorar su propia identidad. El profesor Francisco, tras una investigación exhaustiva, fue removido de su cargo.
Su caso se convirtió en un ejemplo de que el racismo institucional no podía continuar siendo tolerado. La comunidad local comenzó a reconocer el impacto de la valentía de Diego. Periódicos locales escribieron sobre su historia, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia juvenil. En casa, las conversaciones se habían transformado. Ya no eran solo sobre enfrentar el racismo, sino sobre construir puentes de entendimiento y respeto. Lucas y Rafael habían aprendido lecciones profundas. La verdadera amistad no conoce barreras de raza o cultura. Habían crecido juntos, aprendiendo el valor del respeto mutuo. Diego miraba su reflejo. Ya no veía al niño asustado que había llegado a la escuela meses atrás. Veía a un joven consciente de su valor, de su herencia, de su potencial para generar cambios. Sus trenzas, más que un estilo de cabello, se habían convertido en un manifiesto. Cada cuenta representaba una historia de resistencia, cada trenza un acto de amor propio. La escuela que antes parecía un espacio hostil, ahora era un lugar de diálogo y comprensión. Los estudiantes habían aprendido que la diversidad no es algo que se tolera, sino algo que se celebra. No se trata de ser diferente, decía Diego en sus charlas, se trata de ser auténtico. Su mensaje resonaba más allá de las paredes de la escuela. Padres, educadores, estudiantes de otras instituciones comenzaron a escuchar su historia. Al final, Diego había descubierto algo más importante que ganar una batalla contra el racismo. Había encontrado su voz, su poder, su capacidad de generar cambios. Y ese era el verdadero triunfo. Increíbles amigos. Si esta historia los ha conmovido, los invitamos a suscribirse, dar like y compartir. Juntos podemos crear un mundo más justo, más inclusivo. Cada acción cuenta.